Bienvenidos a un nuevo relato, en esto que llamamos historias asombrosas. Perdón la intromisión, pero quiero decirles que si les gusta el contenido, por favor dejen un me gusta y suscríbanse también si quieren que hablemos de algún tema en especial. Haznos saber en los comentarios. Gracias y seguimos. Hoy nos vamos a sumergir en una aventura que parece sacada de un libro, La increíble travesía de Martín Echegaray Davis, un hombre que se propuso ir caminando nada más y nada menos que Ushuaia y Alaska. Imagínate eso. Increíble, ¿no? Impresionante. Tenemos recortes de noticias que fueron siguiendo su viaje y un resumen detallado de su odisea, y lo que vamos a intentar desentrañar hoy es el porqué detrás de esta monumental caminata. ¿Qué impulsa a alguien a embarcarse en un desafío semejante? Claro. Vamos a explorar su motivación, los obstáculos que enfrentó, las vueltas del destino que marcaron su camino. Y como siempre, vamos a buscar esos momentos que nos permitan entender un poco más sobre la naturaleza humana y sobre esa búsqueda de nuestros propios límites. Me parece perfecto. Ok, vamos a desglosarlo. Ushuaia, el fin del mundo, 31 de octubre de 2017. Ahí arranca todo. Martín tenía 60 años, una edad en la que muchos pensarían en bajar el ritmo, pero él hizo exactamente lo contrario. Sí. Y no salió con un equipo de producción ni una caravana de apoyo, No, ¿verdad? pero nada. Pues- Un hombre solo con su presión, un carrito que él bautizó como carricatre pinchero. Imagínate la imagen de este carro, construido por sus propias manos, lleno de provisiones, herramientas y sueños que se convertiría en su sombra constante a lo largo de miles de kilómetros. Bueno. Y lo más impactante es que no había patrocinadores ni un equipo técnico esperando en cada parada una partida personal impulsada por una profunda convicción individual. Su declaración inicial lo dice todo: no sé hasta dónde voy a llegar, pero empiezo. Increíble. Una frase que encierra una enorme dosis de incertidumbre y una valentía innegable no. Totalmente. Lo fascinante acá es ese salto al vacío, esa decisión de iniciar sin tener todas las respuestas. No sé hasta dónde voy a llegar, pero empiezo. Me encanta esa frase, te da una idea clarísima de su espíritu. Y así con ese espíritu se echó a andar por su Argentina natal. Pero los primeros kilómetros no fueron precisamente un paseo por el parque, no. No, para nada. Los primeros desafíos fueron inmediatos y muy concretos. El peso inicial del carro, unos 140 kilos, era una carga considerable, especialmente al enfrentarse al terreno patagónico con su frío característico, y esas rutas que a menudo se sienten como extensiones infinitas y desoladas. Claro. Y la fragilidad de su carricatre pilchero se hizo evidente muy pronto. Apenas 400 kilómetros después de partir, una soldadura falló. Ahí estaba Martín, a la vera del camino bajo la lluvia, improvisando una reparación con una llave inglesa y alambre. ¡Qué bárbaro! Esa fue la primera de las 27 veces que tuvo que arreglar su compañero de viaje. ¡Wow! Una demostración temprana de su tenacidad y capacidad de adaptación, no. Totalmente. Lo que esto nos dice, creo, es que la aventura raramente se desarrolla según lo planeado y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de improvisar y seguir adelante. Exactamente 27 reparaciones. Eso te habla de la exigencia del camino y de la determinación de Martín. Y a pesar de estos contratiempos, su idea era recorrer cada capital provincial de Argentina. No era un atajo directo, sino una inmersión profunda en su propia tierra. ¿Cómo fue recibido por la gente en ese tramo inicial? La recepción fue muy diversa y muy humana. Encontró desde la hospitalidad espontánea de personas que le ofrecían comida y alojamiento hasta el simple interés y la curiosidad por su proyecto. La gente se acercaba, le preguntaba sobre su meta, se sorprendía por su audacia. Claro. Y en esas conversaciones Martín compartió una reflexión muy personal sobre su motivación. Porque puedo, porque quiero, porque no quiero morirme sin saber hasta dónde llego. Me encanta. Una declaración que revela un profundo deseo de experimentar la vida en su máxima expresión, no quedarse con la duda de hasta dónde es capaz de llegar. Totalmente. Es interesante notar cómo a menudo son las motivaciones intrínsecas, ese fuego interior, lo que nos impulsa a superar obstáculos que parecerían insuperables para otros. Porque puedo, porque quiero, porque no quiero morirme sin saber hasta dónde llego. Esa frase resuena mucho, es una motivación muy intrínseca, muy personal. Pero claro, la mente puede ser fuerte, pero el cuerpo tiene sus límites, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lidió con los desafíos físicos de semejante caminata? Los desafíos físicos fueron una constante, un recordatorio permanente de la magnitud de su empresa. En Tucumán sufrió una infección en un pie debido a una ampolla que se abrió. Imagínate el dolor punzante con cada paso y tener que seguir adelante con una venda improvisada. Claro. Y luego está el tema del calzado. Martín había previsto 4 pares de zapatillas. Pero la realidad del asfalto implacable y los terrenos pedregosos lo obligó a usar 18 pares. 18. Algunos se los regalaban, otros los encontraba, pero cada par era un testimonio del desgaste brutal al que sometía sus pies.
Al final de cada jornada sus tobillos estaban hinchados, sus uñas amoratadas, pero él mismo describía tener un alma despierta, como si el sufrimiento físico paradójicamente agudizara su conexión con el presente. Es increíble. Lo que vemos aquí es la increíble capacidad del cuerpo humano para adaptarse y la fuerza de voluntad para trascender el dolor cuando se persigue un propósito significativo. 18 pares de zapatillas es una cifra asombrosa, te da una idea del terreno implacable. Y después de dejar atrás su patria, se adentró en terrenos desconocidos cruzando fronteras. ¿Cómo fue esa transición hacia Bolivia y el altiplano? Cruzar a Bolivia marcó un cambio significativo en el viaje. El altiplano lo recibió con una atmósfera diferente, el aire enrarecido a gran altitud, caminos que parecían ascender hacia el cielo. Martín, aunque ya experimentado por la Patagonia, sintió el rigor de la altura. Dormir a 3.500 metros sobre el nivel del mar con noches gélidas añadió una nueva capa de dificultad. El carro, que ya era una carga pesada, parecía multiplicarlo en esas cuestas interminables. Hubo tramos en los que avanzaba solo unos metros, se detenía a recuperar el aliento y luego continuaba una lucha constante contra el terreno y la falta de oxígeno. Wow. Es fascinante cómo cada nuevo entorno presentaba desafíos únicos, obligando a Martín a encontrar nuevas reservas de fuerza física y mental. Debe haber sido una prueba mental y física extrema. Y luego llegó Perú con sus propios imprevistos, incluyendo un encuentro con un fenómeno natural bastante impresionante, ¿no? Perú trajo consigo nuevos desafíos y momentos de vulnerabilidad, pero también experiencias inolvidables. En Ayacucho, un temporal provocó la rotura del eje de su carro. Ahí estaba Martín, solo con su medio de transporte averiado en medio de la nada. No. Lo llevó 3 días repararlo utilizando materiales improvisados que encontró en una obra abandonada. En esos momentos de soledad y dificultad afloraba la crudeza de su elección. Si yo lo que sea en silencio, yo elegí esto, se decía a sí mismo. Pero en medio de esa adversidad vivió un instante mágico, ser testigo del paso de un meteorito en el desierto incaico. No. Un evento tan grande que iluminó el horizonte y lo dejó maravillado. Wow. Un recordatorio de la inmensidad del universo en contraste con su pequeña travesía. Lo que destaca aquí es la dualidad de la experiencia, momentos de extrema dificultad intercalados con instantes de asombrosa belleza, Sí. como si la recompensa llegara en formas inesperadas. Un meteorito. ¡Qué experiencia tan increíble en medio de tanta dificultad! Después de eso, Centroamérica lo esperaba con sus propias particularidades, incluyendo los peligros de la selva, ¿verdad? Sí, Centroamérica presentó un nuevo abanico de desafíos. En Colombia, la selva lo obligó a transitar por zonas peligrosas sin banquina, con una vegetación densa que ocultaba posibles amenazas. En uno de esos tramos, un encuentro con jóvenes podría haber terminado mal, pero una frase inesperada de uno de ellos lo marcó profundamente. Déjenlo, este viejo no tiene miedo, y los que no tienen miedo no tienen precio. Una reflexión sobre la valentía y cómo puede ser percibida por otros. Luego llegó el Darién en Panamá, una selva impenetrable que le impidió continuar a pie, obligándolo a tomar un barco. Esa decisión generó un conflicto interno, sintiendo que traicionaba su promesa, pero finalmente entendió que la prudencia debía prevalecer sobre la obstinación. El continente no se camina por terquedad, sino por propósito, se dijo a sí mismo, reconciliándose con su elección. ¡Qué interesante! Aquí vemos una evolución en su pensamiento. La rigidez inicial da paso a una comprensión más profunda del objetivo. Esa frase sobre el propósito en lugar de la terquedad es muy reveladora, te muestra una madurez en su planteamiento. Y en medio de esos desafíos, también encontró gestos de profunda humanidad como en Costa Rica y Nicaragua no. Absolutamente. A pesar de los peligros y las dificultades, la calidez humana fue una constante en su viaje. En Costa Rica y Nicaragua la gente lo recibió con los brazos abiertos. Y hubo un gesto en particular que quedó grabado en su memoria. Un niño que le regaló una galleta con una frase tan simple como poderosa. Vas a llegar, Señor, porque los que caminan con el corazón no se cansan nunca. Una inyección de ánimo inesperada, recordándole la fuerza que reside en la pasión y la determinación. Este tipo de encuentros fortuitos a menudo actúan como un combustible emocional crucial en viajes de larga distancia. Qué hermoso gesto y qué gran verdad encierra esa frase. Después de Centroamérica llegó a México, donde parece que su aventura tomó un cariz diferente, convirtiéndose casi en una figura pública. No. En México, la recepción fue abrumadora. Su historia se viralizó, apareció en periódicos locales, la gente lo reconocía y lo animaba a su paso, le ofrecían ayuda, lo aplaudían. Fue un contraste enorme con la soledad de los caminos anteriores. Sin embargo, el territorio mexicano también le presentó desafíos monumentales, especialmente el desierto de Sonora. Caminar bajo 40 grados de calor por rutas interminables fue extenuante. Hubo un momento crítico en el que su carro se atascó en la arena y pasó horas luchando bajo el sol hasta que una familia se detuvo para ayudarlo. Cruzar el río Bravo marcó el fin de su travesía por Latinoamérica con el cuerpo exhausto, pero la voluntad intacta.
Es interesante cómo el reconocimiento público puede ser tanto un estímulo como una presión adicional en una travesía de estas características. Claro, sí, debe haber sido increíble sentir ese apoyo en México después de tanto tiempo de aislamiento. Y finalmente llegó a Estados Unidos, donde la meta parecía estar cada vez más cerca. Pero un evento global inesperado truncó su sueño, ¿verdad? Efectivamente. Estados Unidos lo recibió con la impresión de su vastedad, su orden y sus impecables carreteras. Llegó a Fargo, Dakota del Norte, en marzo de 2020, justo a las puertas de Canadá. Alaska estaba relativamente cerca a unos 6,000 kilómetros. Pero en ese momento el mundo se cerró debido a la pandemia de COVID-19. Claro. Las fronteras se volvieron infranqueables. Canadá, su último obstáculo antes de Alaska, se convirtió en un muro invisible. La ironía de llegar tan lejos solo para ser detenido por un evento completamente ajeno a su control es realmente impactante. Qué frustrante debió ser llegar tan lejos y que un factor completamente externo te impidiera continuar. ¿Qué hizo Martín en esa situación? Martín esperó. Durante 8 largos meses permaneció solo en Fargo, con su caricate pilchero detenido como un símbolo de su viaje pausado. Aguardó noticias, permisos especiales que nunca llegaron. La incertidumbre debió ser abrumadora después de haber superado tantos obstáculos por sus propios medios, verse detenido por algo completamente fuera de su control. Es en estos momentos cuando la resiliencia se pone a prueba de una manera diferente, no contra desafíos físicos, sino contra la impotencia ante circunstancias mayores. 8 meses de espera solitaria imagino la desazón. Finalmente tuvo que tomar una decisión muy dura. Regresar a Argentina sin haber alcanzado su meta final. ¿Cómo vivió ese regreso y qué balance hizo de su increíble travesía? Regresó a Argentina con una mezcla de sentimientos. La frustración de no haber llegado a Alaska era innegable, especialmente cuando le faltaban esos últimos 6,000 kilómetros, un tramo que por su edad y las condiciones climáticas ya no se planteaba completar a pie. Pero al mismo tiempo tenía la profunda satisfacción de haber logrado algo extraordinario. Caminó 2.850 kilómetros. Cruzó 15 países. Su viaje duró 887 días, desgastó 18 pares de zapatillas y reparó su carro 27 veces. Increíble. Al final sintió que había vivido una vida dentro de otra. Y cuando le preguntan por qué lo hizo, su respuesta es muy elocuente. Porque cosas que uno hace no para llegar, sino para no quedarse. Es muy bueno. Una reflexión sobre el valor del camino en sí mismo, de la experiencia vivida más allá del destino final. También reconocía la influencia de su legado familiar galés como una inspiración para emprender esta trascendental caminata. Lo que esto nos enseña es que a veces el verdadero logro no reside en alcanzar la meta definida, sino en la transformación que experimentamos durante el intento. Porque hay cosas que uno hace no para llegar, sino para no quedarse. Qué poderosa conclusión resume perfectamente el espíritu de su viaje. Así que en resumen, la travesía de Martín fue mucho más que un intento de unir 2 puntos geográficos en un mapa, ¿verdad? Exactamente. Fue una demostración de un espíritu indomable, capaz de superar desafíos físicos extremos, de adaptarse a lo inesperado y de conectar profundamente con la humanidad a lo largo de su camino. Enfrentó la soledad, el peligro de la enfermedad y finalmente el impacto de un evento global que nadie pudo prever. Su historia nos recuerda la importancia de la perseverancia, la capacidad de encontrar fuerza en la adversidad y la belleza de los encuentros humanos. Y aunque la pandemia le impidió alcanzar su destino final, su viaje dejó una huella memorable tanto en él como en quienes conocieron su historia. Sin duda. Y nos hace reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Qué nos impulsa a emprender nuestros propios viajes, ya sean literales o figurativos? ¿Qué significa realmente llegar? Tal vez, como nos enseñó Martín, el verdadero valor reside en el simple acto de avanzar, incluso cuando enfrentamos obstáculos imprevistos. Es una gran pregunta. La pregunta que queda resonando es si el coraje reside en alcanzar el destino o en atreverse a iniciar el camino incluso sin garantías de éxito. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta final para ti que nos estás escuchando. Si la meta no siempre es el destino, ¿qué valor encontramos en el simple acto de avanzar incluso frente a obstáculos imprevistos? ¿Qué Alaska personal estás dispuesto a intentar alcanzar sin importar el resultado final? ¿Y qué aprendizajes del viaje de Martín podrías aplicar a tus propias búsquedas?